Son algunas de las cárceles más peligrosas de Latinoamérica. El hacinamiento, las armas y el narcotráfico provocan masacres en estos centros penitenciarios. En Ecuador, las prisiones son el epicentro de la inseguridad. En Brasil, grupos criminales nacidos tras las rejas se expanden por la región. Y en Centroamérica, los gobiernos toman medidas polémicas para frenar el poder de las pandillas en las cárceles. Muchas veces se demanda más y más cárceles, pero no nos hacemos cargo como Estado de qué es lo que está sucediendo al interior de los recintos penales, los altos niveles de violencia, homicidios que se cometen al interior de las cárceles. Las prisiones son creadas para hacer frente a la crisis de seguridad ciudadana, pero en muchos casos han tenido un efecto inverso. El crimen organizado toma control de las cárceles y sigue operando desde adentro. ¿Cuál es la situación en las cárceles de América Latina? Se ha venido prefiriendo un enfoque de tipo punitivo, manodurista si queremos, preferido a un enfoque más centrado en la reinserción, en la prevención de la violencia. Hay buenas prácticas en México, en Argentina, en Ecuador. Tiene que ver con todo el sistema de control de lo alternativo al encierro. ¿Qué iniciativas han funcionado y cuáles son los retos de la región para la reinserción social? Veámoslo en contexto. Varios países de América Latina viven una crisis carcelaria. Es una situación preocupante que tiene tanto un problema de hacinamiento y de tratamiento de los privados de libertad. La región tiene algunas de las tasas más altas del mundo de superpoblación en las cárceles, con la mayoría de países superando el 100% de ocupación. El Salvador y Cuba son los países con más presos per cápita del mundo. A enero de 2023, El Salvador tenía la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con 605 presos por cada 100.000 habitantes. La situación del hacinamiento se ha debido también a una cierta corriente de populismo punitivo que ha sido imperante en América Latina, en el sentido de ver la cárcel como la única respuesta frente al delito. Algunos gobiernos aplican este enfoque para luchar contra la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero los reclusos aprenden nuevas formas de delinquir y los capos de la droga también se organizan y operan dentro de las mismas prisiones. En Brasil, el primer comando de la capital, PCC, un grupo surgido en los 90 dentro de una cárcel de Sao Paulo, pasó a ser considerado en las últimas décadas la mayor organización criminal del país. En Venezuela, en lugar de controlar el interior de la cárcel de Tocorón, las autoridades pasaron la responsabilidad a los propios presos. En México, capos como Joaquín El Chapo Guzmán dirigían sus negocios ilícitos en prisiones de máxima seguridad. Desde las cárceles se realizan millones de llamadas telefónicas de extorsión al año. Los centros de reclusión son, en teoría, un espacio de resocialización para las personas que cometen delitos, pero hay estudios de reincidencia que se han hecho en diversos países, Chile, por ejemplo, en el cual señalan que de cada 10 personas que salen de la cárcel, 5 vuelven a ella en un plazo de 3 años. O sea, una tasa de reincidencia del 50%. Hay otros estudios que incluso señalan 70%. En cambio, si uno observa las penas sustitutivas o penas alternativas, penas que se cumplen en libertad, las tasas de reincidencia son menores, de un 30 o un 25%. ¿Ya? Por lo tanto, con encarcelar no solucionamos los problemas de fondo. No reinsertamos más. En nuestra región tenemos muy buenos textos normativos, plagados de derechos en favor de las personas privadas de libertad, pero cuando observamos, a mí me ha tocado visitar varias cárceles en América Latina, vemos una gran diferencia entre lo declarado y lo que ocurre. Desafortunadamente, donde la violencia es más alta, donde se producen más víctimas, hay una mayor demanda, fundamentalmente, hay un mayor odio poblacional que se traduce en una demanda de medidas sancionatorias y punitivas. En El Salvador, Nayib Bukele goza de gran popularidad y es visto por ciertos políticos de la región como un ejemplo a seguir. Pero algunos advierten de la erosión de libertades civiles, abusos de las fuerzas de seguridad y concentración de poder en el presidente, que mantiene un régimen de excepción desde hace más de un año. Tenemos que, por supuesto, sancionar los delitos, eso nadie lo discute, pero también hay que establecer ciertas políticas
de prevención del delito. Yo creo que una política criminal debe contemplar desde la prevención del delito, la persecución, su juzgamiento, ¿cierto?, su sanción y, por supuesto, la reinserción. ¿Qué retos tiene entonces América Latina en materia de reinserción? Primero que todo, hay que recuperar el control de las cárceles, y eso pasa por, digamos, el abordaje de la corrupción y de la incapacidad institucional de mantener este control dentro de las cárceles. Garantizar una infraestructura mínima, garantizar una oferta programática de educación y de salud que se pueda brindar desde los recintos penitenciarios. Una vez que esto se desarrolle, o en paralelo, habría claramente que pues, trabajar en las comunidades, en primer lugar, para prevenir la violencia, pero también para abordar lo que es el estigma, ¿no?, de las personas que han estado recluidas y que una vez que salgan a menudo se encuentran en una situación de aislamiento, de rechazo y de imposibilidad incluso de reconstruirse una vida. Y también tenemos que tener programas que ataquen los factores de riesgo que llevan a que una persona cometa delito. La falta de empleo, la falta de educación, la falta de capacitación, el consumo problemático de drogas y alcohol, y sobre todo se acompañe al egreso. Los primeros 6 meses que una persona sale de la cárcel son vitales para que no vuelva a reincidir. ¿Y qué iniciativas han generado avances en la región? En los últimos 30 años se ha producido un fenómeno muy positivo, que es incorporar herramientas que le entregan al juez la posibilidad de no optar por el encierro. Por ejemplo, las condenas condicionales, la suspensión del juicio a prueba, los acuerdos reparatorios, las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se ha avanzado en un concepto de cárcel moderna bajo un principio que se denomina seguridad dinámica, que prioriza las rutinas, las reglas y los hábitos de quienes habitan una prisión. La cárcel de Punta de Rieles está dirigida por un maestro de escuela. Allí, las personas privadas de libertad tienen peluquerías, panaderías o trabajan como mecánicos. Los presos funcionan como si estuvieran residiendo en una comunidad. Para los expertos, diseñar una política postpenitenciaria es clave para abordar la crisis que se vive en las cárceles de Latinoamérica desde hace tiempo. Que no es un problema nuevo, pero que ya tenemos hace 30 años, y evidentemente las fórmulas que se han ido pensando no han corregido su realidad.